buenas tardes, bienvenidos a la Teleclínica. El tema de hoy es intervención temprana en rehabilitación para niños con síndrome de Down. Mi nombre es Sandy Juárez y nos acompañan para esta sesión el doctor Ricardo Ramos, que es médico residente de fisiatría del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, y la licenciada Sara Rodríguez, que es psicóloga de profesión también del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Podemos dar inicio, doctor Ramos. Bueno, mucho gusto. Pues vamos a iniciar con un caso clínico en esta ocasión, con el tema correspondiente para abordar el síndrome de Down, teniendo inicialmente los datos de identificación con los nombres que se abrevian con las iniciales YA. Es un masculino de 3 años 4 meses. Su fecha de nacimiento es el 29 de 9 del 2022. La dirección, Colonia Santa Elena, municipio de San Vicente, departamento de San Vicente. Los datos brindados fueron por la madre del paciente y la expectativa de la madre es que mi hijo sea más independiente y pues una actitud colaboradora de esta misma. Dentro de los antecedentes prenatales vamos a tener que la fórmula de la madre va a ser para 2 vivos 2 con una edad materna de 32 años, edad del padre de 30 años, controles prenatales lo llevó el número 8 con una inscripción temprana y ultrasonografías en número de 4 en el Hospital Santa Teresa, dentro de lo cual se fue realizando inicialmente el diagnóstico, un tipeo sanguíneo RH positivo, con VDRL negativo y VIH no reactivo. El parto fue hospitalario en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Fue un parto vía cesárea baja transversa por falla en el descenso. Un Apgar 8 de 9 al nacer, peso 3.300 gramos, longitud de 48 centímetros y perímetro cefálico de 34 puntos. Sin embargo, presentó síndrome de expiración de meconio con un ingreso hospitalario por 15 días con soporte de oxígeno con HUD por 10 días. Tenemos que dentro de los antecedentes postnatales hubo ingresos múltiples al Hospital de Niños Benjamin Bloom por neumonía durante su primer año de vida. La madre confirma que son alrededor de 5 ingresos. Dentro de también los antecedentes tenemos que se realizó un cariotipo confirmativo para trisomía 21 el 24 de marzo del 2023. El control se encuentra actualmente con la especialidad de cardiología. Cardiología ya descartó una cardiopatía congénita, pero sigue viéndolo anualmente. Sin embargo, endocrino lo tiene con levotiroxina por un hipotiroidismo congénito. Además de eso, lo trata otorrinolaringología por problemas respiratorios frecuentes, nos mencionaba la madre, y en controles con fisiatría para seguimiento del desarrollo psicomotor. Dentro de la presente enfermedad, un masculino de 3 años 4 meses fue referido a ISRI y evaluado por pediatría el 18 de abril del 2024. Para este entonces el niño tenía 1 año 6 meses, quien indicó evaluación por neurología y fisiatría e indica iniciar proceso de rehabilitación. Además de esto, en un control el mismo año, el 12 de diciembre, indicó ingreso a Centro de Desarrollo Infantil. El niño es evaluado por primera vez por fisiatría el 12 de junio del 2025 a la edad de 2 años 8 meses por presentar retraso global del desarrollo psicomotor. Aquí además se prescribe nuevamente terapia física, ocupacional, educativa y de lenguaje. Al momento, el niño ha recibido 3 ciclos de terapias de junio del 2024 a septiembre del 2024, de diciembre de 2024 a abril de 2025 y de julio a noviembre de 2025, estas ya prescritas por fisiatría. No hay historia de convulsiones, según la madre, no hay control de esfínteres, en el lenguaje refiere solo los fonemas con P y M como pa, pa, pa y ma, 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 refiere que ya realiza marcha independiente y en alimentación es dependiente con dieta en grumos. Dentro del desarrollo psicomotor, vamos a tener que la sonrisa social fue ganada o obtenida alrededor de los 5 meses de edad. La dieta actualmente es en grumos para lo cognitivo social. En cuanto a motricidad gruesa, tenemos que el control cefálico lo logró a los 8 meses.
Posteriormente los giros a los 9, sedestación independiente cuando tenía 1 año de edad, bipedestación con apoyo 1 año 6 meses y marcha independiente a los 2 años 9 meses. Recordemos que actualmente tiene 3 años 4 meses. En cuanto a la motricidad fina, se pasa un objeto de una mano a la otra a partir de los 12 meses y poner 2 cubos en una caja a los 2 años 6 meses y el lenguaje que ya lo mencionamos. Dentro de la apariencia general es un paciente masculino de 3 años de edad cuya apariencia física es congruente con su edad cronológica, con un estado nutricional e hidratación adecuados a la inspección. Se observó facias down, se encuentra alerta a estímulos visoauditivos, poco colaborador con el examinador, con una marcada tendencia a la distracción ante estímulos externos e hipotonía generalizada. En el examen físico tenemos la antropometría, tenemos aquí las gráficas para el crecimiento de niños con síndrome de Down de 2 años hasta los 20, en lo cual al plotearlo vemos que tenemos un peso de 12.5, el cual cae, por decirlo así, dentro del percentil 50, una altura de 83 centímetros que cae dentro del percentil 10 y 25 y un perímetro cefálico de 45.5 centímetros, el cual pues para la edad corresponde a entre el 10 y el 25 percentil. Tenemos en el examen físico lo que nos interesa: braquicefalia, pliegue picántico bilateral, no hay presencia de hipertelorismo, orejas de implantación baja, una macroglosia relativa. En cuanto a en el tórax podemos encontrar que para cardiovascular el ritmo regular y no se auscultaban soplos. En la columna la línea media está alineada sin evidencia de curvatura escoliótica. En cuanto a las extremidades podemos ver que el tono está disminuida en 4 extremidades. Los miembros superiores a nivel de mano hay un pliegue transverso único. Los miembros inferiores, la cadera no presencia chasquido, no hay dismetría de miembros inferiores y se observan extremidades cortas más una caída del arco longitudinal medial del pie bilateral. En cuanto a lo neurológico, los reflejos vemos que están disminuidos con una cruz de 4 cruces y la fuerza y sensibilidad no es evaluable. En el examen físico funcional, la postura en bipedestación, tronco posterior con hombros simétricos, con aumento de la lordosis lumbar, con pelvis con ligera inclinación anterior, caderas en ligera flexión, en un recurvatum, tobillo valgo y pie plano. En cuanto a la marcha, establecemos una marcha con patrón inmaduro, con un aumento del ancho del paso, más contacto inicial con el medio pie. Tenemos aquí algo que nos va a interesar mucho y es la goniometría, que son los arcos de movimiento de cada articulación. Tenemos que para el cuello tenemos aumentadas, si vemos en rojo, la extensión y las inclinaciones laterales. En cuanto al hombro, vemos que la extensión, la aducción y las rotaciones están aumentadas. Los codos, igualmente, la extensión, pronación y supinación están aumentadas y la mano, pues la flexión aumentada bilateralmente y en extensión del lado derecho está aumentada la extensión y la desviación radial en cuanto a los rangos de movimiento pasivos. Si vamos a cadera, vemos que solo la flexión se encuentra conservada y vemos que los siguientes ángulos en extensión, abducción, aducción y rotación se encuentran aumentados, igual que en las rodillas. Prácticamente todos los arcos de movimiento están aumentados con respecto a su valor de base o su valor normal. En las pruebas especiales, vamos a tener que para las pruebas especiales se realiza ortolán y Barlow, los cuales estaban negativos para ambas caderas, Galeazzi negativo, cajón anterior y posterior positivo en rodilla. En pie hay una caída de arco longitudinal medial de ambos pies, lo cual ya habíamos mencionado, y el test de Jack o Windglass es positivo. ¿Qué es este test? Evalúa la flexibilidad del arco longitudinal medial en cuanto a que realizamos una extensión pasiva del primer dedo o del hallux, y lo que vamos a ver es que el arco longitudinal medial se restablece eliminando lo plano del pie. Y vemos aquí además una clasificación en la escala de Campbell para la hipotonía, en la cual nos dice que dependiendo de los hallazgos que encontramos en el examen físico, lo podemos clasificar en una hipotonía moderada, en la cual en el rango activo va a ser el tono muscular
disminuido principalmente músculos axiales y proximales, que va a interferir con la cantidad de tiempo en la que mantiene una postura, y pasivo, hay muy poca resistencia al movimiento, y pues la hiperlaxitud se nota en rodillas y tobillos en las tomas de peso, pero lo podemos inferir durante el examen físico a la hora de evaluar la postura en bipedestación. Como impresión diagnóstica, entonces, tenemos un síndrome de Down, trisomía 21 por cariotipo confirmado. Vemos al lado derecho los respectivos códigos CIE-10, un retraso del desarrollo psicomotor, hiperlaxitud ligamentaria e hipotiroidismo congénito. A partir de ello, también tenemos la clasificación internacional de la funcionalidad, en la cual codificamos de la siguiente manera para funciones, estructuras, actividades y tecnologías, en la cual tenemos de las funciones una deficiencia no especificada de las funciones intelectuales, ya que el niño no ha podido ser evaluado con una escala pertinente que pueda graduar en donde está actualmente, una deficiencia no especificada para las funciones del lenguaje, una deficiencia moderada de las funciones relacionadas con la estabilidad de las articulaciones. Ya vimos que según la escala de Campbell teníamos una hiperlaxitud ligamentaria moderada, una deficiencia moderada de las relaciones con el tono muscular que se relaciona con lo mismo, dificultad severa en las actividades que involucran hablar, dificultad grave para tareas que involucran comer, dificultad grave para tareas que involucran beber y dificultad leve para las actividades de juego. Además de, dentro de las tecnologías, tenemos a los profesionales de salud como facilitador sustancial del proceso de rehabilitación, porque como vimos, ya está bajo un régimen de rehabilitación y cumpliendo a la fecha. Los objetivos de tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros? Vamos a buscar como primer punto mejorar el tono muscular. Además de esto tenemos, y es muy importante, vigilar la alineación óseo-articular, desarrollar comunicación funcional, estimulación de funciones cognitivas básicas con progresión a complejas y control de patologías asociadas, que es un punto muy importante dentro de esto. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con el siguiente plan de tratamiento: la terapia física, ocupacional, lenguaje y educativa, 3 veces por semana, en número de 24 sesiones. Controles con especialidad de endocrinología, cardiología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y otorrino. ¿Por qué? Porque si no mantenemos las enfermedades o las patologías asociadas, podemos también tener un riesgo de que el desarrollo psicomotor se vea comprometido, por lo cual es muy importante que estas especialidades tengan el control. Rayos X panorámica de columna AP y lateral de pie, más unos rayos X AP de pelvis. ¿Qué es lo que estoy vigilando? Como les dije, es muy importante vigilar la alineación ósea y articular. Y en estos niños es muy común que por la hiperlaxitud ligamentaria generen alteraciones como escoliosis, subluxaciones o luxaciones de cadera o alteraciones de rodilla. Además, controles con psicología para pasar test que valoren el CI y para apoyo familiar, y además de eso continuar en CDI, ya que según la madre había buena evolución o un buen seguimiento en estos centros, y una cita al finalizar el tratamiento siempre con fisiatría. Entonces, iniciamos con terapia física. ¿Qué es o qué es lo que buscamos en estos niños? Es que básicamente aprendan a través del juego, por lo cual la terapia tiene que ir dirigida a ellos. Por eso dejamos un trabajo en balón terapéutico para control de tronco, juego de recoger objetos, lo cual va a simular una sentadilla funcional, esto siempre bajo vigilancia, subir y bajar gradas, esto con pasamanos, un juego de persecución para estimular la carrera, reeducación de marcha en caminadora con sujeción y circuito neurosensorial. Dentro de la terapia ocupacional, actividades bimanuales para fortalecer presiones gruesas y finas a través del juego, siempre actividades ojo, mano, boca, porque lo que buscamos establecer es la ganancia de las actividades que involucran comer, por lo cual es muy importante estimular esto. Los juegos de encaje, a iniciar con objetos grandes y progreso a objetos pequeños, que también nos van a favorecer las pinzas gruesas y finas. Y dentro de la terapia del lenguaje vamos a tener, que va a ser muy importante, el masaje perioral,
la estimulación del cierre labial, estimular fonemas, ya que como vimos al momento solo tiene 2 fonemas ganados, y la estimulación de sonidos con refuerzo de imagen. Hasta el momento, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, dice, todos saludos también. Ok. Dice, buenas tardes, saludos desde la unidad especializada de Chalchuapa y desde la unidad Yasmín Cortés. Y buenas tardes desde el Hospital Nacional de Chalchuapa y La Palma. Doctor Ramos, en este abordaje del paciente, del niño, sí es importante lo que usted mencionaba, el abordaje integral, es terapia física, terapia de lenguaje, terapia cognitiva y importante lo que usted mencionaba también en relación a siempre mantener las consultas o controles con los especialidades médicas de acuerdo a su afectación o su condición de salud. Sí. Sí es importante también mencionar que como es un síndrome, no todos los niños son exactamente de la misma manera. Entonces, sí, la intención es que debemos de ser muy acuciosos al momento de identificar cuáles son las necesidades o afectaciones funcionales de estos niños. Y lo que usted mencionaba también en relación, y por eso la teleclínica, es sobre la atención temprana en procesos de rehabilitación, ¿verdad? Así como lo vimos en el caso, el niño inició a los 2 años, según el caso que se nos presenta, y entonces eso ha permitido casi 2 años, bueno, año y medio de estar en proceso de rehabilitación que ha tenido ya 3 ciclos. ¿Verdad? Esto es importante también, y usted hacía hincapié en el interés de la madre, en este caso, mostrado en el caso, sobre el mantener al niño que sea activo, porque participa en CDI, ¿verdad? Que a su corta edad y la oportunidad que se tiene de que tiene acceso a eso. Entonces, denotar esa parte de que sí es importante, y por eso el tema de la teleclínica, la intervención temprana en rehabilitación. No sé si hay más preguntas. Bueno, también saludos desde el hospital de Sonsonate y de Usulután y de la unidad de salud de Cuatro. Bien, si no hay más preguntas, pasaríamos a la ponencia magistral. Decir que las fotografías que se van a mostrar en el desarrollo de esta temática, tenemos autorización de la familia, de la persona responsable de los niños o las niñas que aparecen en la fotografía, y también nos iba a desarrollar dentro del apartado de esa presentación la licenciada Rodríguez, iba a participar con el desarrollo del componente, pero por problemas de voz y dificultad va a quedar exonerada, ¿verdad? Pero sí agradece a la licenciada el hecho que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, doctora, adelante. Bueno, como dijo ya acá la doctora, entonces vamos a iniciar con la clase. Vamos a abordar parte del síndrome de Down y su intervención, además de su diagnóstico. Tenemos entonces que este médico, John Langdon Down, fue un médico inglés que describe inicialmente el síndrome en 1866. A partir de aquí toma 2 alumnos, dentro del cual uno es Jerome Lejeune, el cual en 1958 fue quien descubre la asociación del cromosoma 21 con el fenotipo Down. Entonces, ¿qué es el síndrome de Down? Es una alteración genética causada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21. Dentro de este podemos tener múltiples mutaciones, no solo necesariamente un cromosoma extra, sino también una translocación del mismo cromosoma 21 hacia otro y que puede generar este tipo de trisomía. Ahora, es la principal causa de discapacidad intelectual congénita, porque dentro de su desarrollo, pues el síndrome de Down, este cromosoma extra, genera mutaciones alélicas
y lo que hace es una disminución en la formación de nuevas neuronas y es por eso que está caracterizado esto. ¿Cómo se produce? Y esto es muy importante, considero yo recalcar, ya que todos tenemos muchos mitos o muchas creencias sobre el cómo existe eso. Entonces, las nuevas investigaciones nos dicen que este se va a producir de forma espontánea, sin que exista causa aparente sobre la que se pueda actuar para impedirlo. Incluso el principal factor de riesgo que se mencionaba antes de una edad materna arriba de los 35 está siendo modificada por médicos genetistas en la cual están diciendo que incluso la edad para concebir un hijo puede subir hasta los 38 años, por lo cual es muy importante que rompamos o vayamos rompiendo todo esto, ya que va siendo modificado conforme va pasando el tiempo. Dentro de las características clínicas son múltiples. Esta mutación lo que hace es que genera básicamente muchas alteraciones a nivel estructural, a nivel funcional, que se van a ir notando desde cabeza hasta pies, con lo que vamos a tener una braquicefalia, que va a ser casi característica, ojos almendrados, pliegues epicánticos, hipertelorismo ocular, un puente nasal aplanado y ancho, orejas de implantación baja, macroglosia, errores de refracción en los ojos, por lo cual es muy importante que tengamos en cuenta también la opinión de un oftalmólogo para estos pacientes. Extremidades cortas, pliegue palmar transverso único, y también inestabilidad atlantoaxial, que es uno de los principales factores de riesgo para morbimortalidad en estos niños. En cuanto a los parámetros del desarrollo motor, se encontraron unas tablas que estaban estudiando en New York, el Departamento de Salud, las cuales establecen más o menos cuál es la diferencia entre la aparición o la ganancia de los hitos del desarrollo. Y vemos a la derecha en los números donde nos dicen niños con desarrollo típico o normal, y vemos la diferencia con los niños con síndrome de Down, incluso en las escalas, donde teniendo en cuenta la motricidad gruesa podemos obtener, por ejemplo, que mantiene la cabeza quieta o equilibrada en un niño normal o con desarrollo típico a los 3 meses y con síndrome de Down a los 5. Sin embargo, pues puede llegar hasta los 9 meses y así vamos a ir obteniendo prácticamente cada uno de estos con un retraso en sí. Y ya vimos por qué está explicado, y es por la disminución de la síntesis o la nueva aparición de neuronas que va a disminuir la plasticidad neuronal. Además de eso, tenemos otro cuadro donde más o menos podemos obtener o observar la motricidad fina en cuanto a los hallazgos, y es que vemos que es una relación casi del doble en algunos hitos del desarrollo con respecto a los niños con un desarrollo típico a los niños con un desarrollo que está retrasado por, en este caso, un síndrome de Down. Ahora, antes de mencionarles el equipo multidisciplinario, es muy importante que tengamos en cuenta los términos también de desarrollo psicomotor, que es la ganancia de todas aquellas habilidades que van a facilitar a la persona incorporando a su medio ambiente. Ahora, dentro de esto, es muy importante que tengamos en cuenta que no solo las alteraciones funcionales son las que tenemos que ver. ¿Y por qué se sale tan largo este equipo multidisciplinario? ¿Será que solo con fisiatría lo tenemos que mandar? Pues vemos que no, ya que son múltiples afectaciones dentro del parámetro cardíaco, dentro del parámetro oftalmológico, dentro del parámetro fonoaudiológico, dentro del parámetro neurológico. ¿Por qué? Porque estos niños tienden a hacer mucha cardiopatía congénita, errores de refracción en cuanto a la visión. Muchos pacientes cursan con crisis de convulsión, por lo cual tenemos que tener muy en cuenta que no necesariamente solo vamos a ir a tratar desde un punto de vista del primer nivel el desarrollo psicomotor como tal. Claro, es muy importante tratarlo y es base del tratamiento. Sin embargo, el control de la patología asociada es de los otros pilares muy importantes, porque si tenemos a un niño que nos convulsiona, si tenemos a un niño con una cardiopatía congénita, con alteraciones pulmonares,
con alteraciones que además de la propia alteración del desarrollo psicomotor tengan otra enfermedad de base que lo que va a hacer es exacerbar los cuadros clínicos y exacerbar el retraso del desarrollo psicomotor. Entonces es muy importante que visto desde cualquier punto, no solo desde la fisiatría, sino desde cualquier punto, se envíen las referencias oportunas con el cardiólogo, con el oftalmólogo. Aquí aparece también el CRINA, el CRIO y el CRIOR, que son los centros donde son dependencias del IRRI, donde se ven todo este tipo de patologías, fisiatría o medicina física y rehabilitación, endocrinología, porque ya sabemos que los niños tienden a desarrollar bastante hipotiroidismo, psicología, fonoaudiología, fisioterapia, otorrinolaringología, neurología y nutricionista. Entonces, es muy importante que dentro de todo la referencia o lo que se vaya a hacer de manera oportuna, veamos si el niño ya está en control con todas estas especialidades o si ya se puede descartado. ¿Por qué? Porque si no, en cualquier evento de exacerbación de patología de base, lo que va a hacer es que puede generar incluso un retraso mayor al que ya estaba cursando el niño. Como dijimos, los factores que intervienen en el desarrollo psicomotor del niño con síndrome de Down, las características cerebrales, ya hablamos que tienen una disminución neuronal, nos dice también algunas literaturas que se da bastante en las neuronas de la corteza prefrontal y frontal, por lo cual vemos la disminución significativa de la cognición en esos niños. Alteraciones musculoesqueléticas a la cabeza, ya lo vimos en el caso clínico, hipotonía e hiperlaxitud ligamentaria, y por esto mismo se van a desarrollar otras alteraciones secundarias, como lo pueden ser las alteraciones en la escoliosis, subluxación, luxación de cadera, pie plano, rodillas valgas y entre otros. Y además de esto, los problemas médicos asociados, que son los que también, como les dije, intervienen mucho en la salud de estos niños. Aquí tenemos lo que ya les había mencionado, la escala de Campbell para hipotonía. Tenemos entonces que esto nos va a ayudar a determinar el grado de compromiso motor que va a tener el niño. ¿Y por qué es de vital importancia esta tabla o saber para qué se utiliza? Porque se ha visto que la hipotonía y la hiperlaxitud ligamentaria genera un compromiso mayor en el desarrollo psicomotor, ya que los niños aprenden moviéndose, y si vemos o el niño está con una disminución del tono, no va a generar la suficiente fuerza para moverse activamente. Dentro de este tenemos que, según el grado, lo podemos observar en 4 grados, el normal, que es el primero, nos dice que en rango activo de movimiento es rápido e inmediato, con ajuste postural durante el movimiento, y en el pasivo, pues las partes del cuerpo se resisten al movimiento, ¿sí? Leve o activo, interfiere con las contracciones de la musculatura axial, y el pasivo es que tiene una hiperlaxitud limitada a manos, tobillos y pies. Moderada, que es el grado 2, en cuanto al rango activo del movimiento, tenemos que el tono está disminuido, principalmente en músculos axiales, y también interfiere con la cantidad de tiempo en la que mantiene la postura, y en pasivo, pues la hiperlaxitud en rodillas y tobillos en las tomas de peso, como habíamos visto en el caso clínico, y en la completa o una dificultad severa incluso para adoptar postura en bipedestación. Ahora, dentro de todo esto, ¿qué es lo que nos va a servir? Como les dijo acá la doctora hace un momento, la atención temprana es el pilar de todo acá. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este término. ¿Y cómo se define? Es el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años. Ojo, no solo al paciente, sino a su familia y su entorno. Porque como dijeron, es muy importante que incluso dentro del equipo multidisciplinario esté la familia del paciente, porque va a ser un facilitador activo del proceso de rehabilitación, de la ganancia del proceso del desarrollo psicomotor como tal.
Esto busca dar respuestas a las necesidades transitorias o permanentes y se debe tener en cuenta la globalidad del niño y deben de ser planificados por el equipo interdisciplinario. Acá vemos unos ejemplos de tratamiento y cómo vamos a ir abordando cada uno de estos, en la cual nos mencionaban diferentes artículos que, por ejemplo, la terapia BOBAT, que es una terapia muy utilizada para mejorar tono, mejorar control muscular, es inferior sus resultados a las tareas específicas o entrenamiento con tareas específicas. Y en otro nos hablan sobre cómo, a diferencia del anterior, se puede aprovechar mucho utilizando o combinando la terapia BOBAT y BOGTA. Para este si bien es cierto, es en niños con parálisis cerebral, ahora podemos extraer algo, y es que los principios de este es la neuromodulación a través del control postural, el BOGTA, y a través del control de las liberaciones piramidales en BOBAT, por lo cual nos podemos tomar un poco de eso para ejecutar esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos aquí un ejemplo del método BOGTA, en el cual se busca, a grandes rasgos, describiendo este método, lo que se busca es ir ganando control postural y de equilibrio a través de posturas realizadas por el terapeuta, en la cual va integrando todo este patrón de movimientos al cerebro y facilitando que la plasticidad neuronal actúe. ¿Y cómo lo hacemos? Vemos aquí las primeras dos imágenes, el reflejo de gateo y la primera posición, en la cual lo que va haciendo el terapeuta es que a través de diferentes métodos coloca en decúbito prono al niño y va colocando cada una de sus extremidades, y con ayuda de este lo que hace es que integra el movimiento. ¿Cómo lo hace? El terapeuta levanta al niño en una posición de cuadrupedia, en la cual lo que se busca es que este movimiento se integre al cerebro. Igual en la primera posición vemos aquí una similar para la cuadrupedia, luego la ganancia de esta y cómo después de solamente pasar a la posición de cuadrupedia, el objetivo es que mantenga un balance en esta, y posteriormente vemos el balance desde posición de rodillas. ¿Qué es lo que podemos ver en estas imágenes que hemos colocado aquí? Que si se fijan va por un patrón jerárquico. En todo retraso del desarrollo psicomotor, sea por A, sea por B, lo importante es ubicarse en qué momento del desarrollo psicomotor se ha quedado este niño, y a partir de ahí establecer las metas terapéuticas o metas de tratamiento en cuanto a qué es lo que se va a hacer. Por lo tanto, es muy importante que dentro de nuestro plan de tratamiento nosotros tengamos en cuenta el progreso del niño durante la terapia. Entonces, a partir de eso, podemos tener como un breve pincelazo de qué es lo que nos va a interesar a nosotros. Nos interesa entonces en estos niños el control cefálico, estimular giros, decúbito prono, apoyo de antebrazos. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver de característico acá? Es que, si ustedes se fijan, son básicamente las etapas del desarrollo psicomotor interponiéndose una a la otra en su orden jerárquico. Entonces, lo que se busca hacer es determinar en qué momento de todos estos está el niño, para a partir de ahí nosotros generar un entrenamiento en esto. Estas imágenes que tenemos acá son obtenidas el lineamiento para la atención integral de niños con síndrome de Down de acá de El Salvador, y tenemos diferentes áreas a estimular. Tenemos la área motora gruesa, en la cual, si se fijan, nos va dando por edades de 0 a 3 meses. ¿Qué es lo que buscamos? Estimulación de reflejo, favorecer los movimientos del cuerpo. De 3 a 6 meses, reforzar el control cervical, control de tronco, y de los 18 a los 24 meses, reforzar y perfeccionar adquisiciones, control de movimientos, saltos, carrera. Lo ponemos así porque realmente en el lineamiento está prácticamente completo por edades. Entonces, lo que hemos hecho es que al final hemos puesto un QR para que ustedes puedan entrar y ver prácticamente todo este documento, que, si bien es cierto, al momento es del 2019,
y habrá probablemente algunas cosas que actualizar. Sin embargo, puede servir como una guía para el actuar, para saber más o menos dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En cuanto al desarrollo cognitivo en el síndrome de Down, ya vimos que es una condición genética que influye en el desarrollo cognitivo, emocional y social. ¿Cómo lo aborda la psicología? Lo aborda como un patrón de desarrollo con características propias. En cuanto a este, ¿qué es lo que podemos tener? Retraso cognitivo leve a moderado variable. En algunos casos podemos encontrar un retraso cognitivo severo. En las fortalezas, memoria visual, imitación y aprendizaje por observación. Y de hecho, hace un momento durante el plan de tratamiento les mencioné que se iba a pasar escalas de análisis del CI. Dentro de estas podemos tener la escala de Wechsler, que son para niños preescolares y primaria, donde por edades va clasificando como funcionalmente, y dependiendo de esto obtenemos el valor del coeficiente intelectual. Entonces, dentro de los retos, ¿cuáles son? La memoria auditiva, el lenguaje expresivo y la velocidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos niños donde mayor compromiso en el área del lenguaje tienen es en el lenguaje expresivo. Sin embargo, el lenguaje comprensivo está, si bien es cierto, no bien conservado, pero podemos trabajar mucho con este. En cuanto al lenguaje y la comunicación, como ya les había dicho, siempre en estos niños la comprensión va a ser mejor que la expresión. El progreso significativo va a ser con intervención temprana y el uso útil de apoyos visuales y gestuales. Entonces, lo que se busca hacer es jugar con las fortalezas que tiene esta patología característica para así lograr alcanzar el desarrollo psicomotor que los niños van teniendo. En cuanto al desarrollo emocional, usualmente tienen una alta sensibilidad emocional y capacidad afectiva, tienen retos en la autorregulación y manejo de las frustraciones e intervenciones que ayudan a reconocer y gestionar emociones, lo que nosotros tenemos que como que darle al paso. ¿A qué quiero llegar? Que muchas veces lo que tenemos que probablemente, o desde el área de psicología, muestra es que a los padres se les tiene que enseñar cómo manejar este tipo de autorregulación y el manejo de la frustración que tienen los niños, porque es así como este va a ir aprendiendo. En cuanto a la autoestima y la autoimagen, dependen mucho de su entorno familiar. La inclusión va a fortalecer su autoconfianza, la autonomía va a mejorar el bienestar emocional y son los componentes primordiales para un saludable proceso de identidad. En cuanto al desarrollo social, pues tienen una alta motivación social, buena adaptación cuando el entorno es accesible y lo más importante es que la familia, como ya dijimos, sea un buen facilitador, porque la terapia puede ser un momento del día, pero estos niños tienen más horas durante el día y más días a la semana, por lo cual es muy importante que los padres tengan un rol activo y todos los familiares para el buen desarrollo social de estos pacientes. En cuanto a las intervenciones psicológicas, nos podemos abordar desde dos puntos. El primero, la intervención individual, con procesos de atención a la familia y al usuario. Como inicialmente proceso de aceptación de la condición de su hijo o hija, asesorías sobre manejo de conducta, asesorías sobre estimulación de la autonomía e independencia. O sea, muchos padres lo que tienden a hacer es la sobreprotección de estos niños. Sin embargo, se les hace mucho hincapié en que deben evitar eso. Evaluaciones de inteligencia, inclusión escolar y referencia a las diferentes áreas de atención o terapias. En el segundo punto, la intervención grupal, el proceso de aceptación, el manejo de la conducta, que ya más o menos hablamos un poquito, la sobreprotección y la autoestima, los cuidados al cuidador, porque recordemos que si bien es cierto, va a ser un poco más complejo para el padre de un niño con síndrome de Down que para el padre de un niño que ha nacido normalmente. La sexualidad, la inclusión escolar y derechos de la persona
con discapacidad son todos los puntos que se deben de abordar en este tipo de intervención. ¿Cuáles van a ser las metas al final? Familias emocionalmente fortalecidas, familias conocedoras de la condición de su hijo, estimulación e inclusión del niño en su ámbito familiar, adecuada y temprana inclusión escolar, impulsar autonomía e independencia, desarrollo de las potencialidades del niño, promover participación social plena y lograr una sana identidad. El enfoque basado en fortalezas, ¿cuál es el punto importante? Centrarse siempre en las habilidades. Y esto no solo va a ser para niños con síndrome de Down, esto es en general. Es muy importante, centrarse en las habilidades y no en las limitaciones, fomentar la autonomía en ellos y respeto a los ritmos, e impulsar la inclusión en todos los ámbitos de la vida. Como conclusión, tenemos que cada persona tiene un potencial único y el objetivo es acompañar un desarrollo diferente. Entonces, durante todo esto, lo que hemos visto es que vamos a tener un retraso del desarrollo psicomotor, mas no por eso no quiere decir que en algún punto de su vida, con el correcto tratamiento, no se pueda obtener mejores resultados. La inclusión en todos los ámbitos, familiar, social, es fundamental y la familia juega un rol protagónico en todo este proceso. Acá tenemos el código QR en el cual podemos entrar a los lineamientos técnicos para la atención de niñas y niños menores de 10 años con síndrome de Down, en el cual podemos tener acceso a todas las tablas que se mencionaron con respecto a ganancia de hitos motores y edades y más o menos los flujogramas que vamos a seguir para la referencia indicada. Ahora, ¿qué es lo importante que tenemos que tener desde un punto probablemente de primer nivel de atención desde otros centros? Que la referencia, si no se logró hacer tempranamente, siempre hay que hacerlo, porque de alguna manera se va a trabajar con estos niños y pues a encontrar la manera de que el desarrollo psicomotor se vaya logrando poco a poco. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, gracias, doctor. Veamos, revisemos. Saludos desde el Hospital San Pedro. Saludos a Marlene de la Unidad de Salud de Coatepeque, del Hospital Nacional de la Mujer, de Ciudad Barrios, de la Unidad de Salud de Hilo Bajo. Solo saludos, doctor. Okay. Bien, usted hacía mención de que el reto es la intervención temprana, sí, ¿verdad? Lo estamos viendo acá como parte del desarrollo del tema, sí, es un componente que es la atención y rehabilitación oportunamente, pero también ese niño, y usted nos mostraba cuáles son los hitos del desarrollo esperados en esa condición, sí, de salud, ¿verdad? Porque tampoco es de alarmar a los padres o al responsable sobre que no está desarrollando hitos de desarrollo esperado para la edad de un niño sin una condición de este tipo, de salud de este tipo. Entonces sí es importante revisar cuáles son los hitos del desarrollo esperado para un niño o niña con síndrome de Down para, de alguna manera, establecer procesos de intervención, ¿verdad? Lo que se decía. Si en el caso clínico vimos que su afectación era en parte de miembros inferiores, trabajamos sobre ese fortalecimiento de miembros inferiores. Si identificamos que hay problemas visuales, referimos para la intervención visual oportuna. Si vemos afectación del lenguaje, que era otro de los componentes en el caso, y lo vimos con su ponencia, que sí es importante el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Porque eso también le permite al niño o niña participar en otras áreas, ¿verdad? En el caso con educación, intervenciones con el juego, y que sí es importante en el caso porque el niño se va adaptando a su entorno. Y lo importante que también usted nos aclaraba era el involucrar a la familia, porque la familia juega un rol fundamental en que el niño alcance los hitos del desarrollo esperado para la edad, ¿verdad? Porque únicamente el terapeuta en unas
ciclos, como lo hemos visto, no es suficiente, sino que necesitamos el apoyo del trabajo en casa, ¿verdad? Establecido siempre con un plan de intervención ya por el profesional en rehabilitación. Bien, no sé si hay más preguntas, algunas recomendaciones. Me parece que vi una que decía sobre la terapia boba y vos, o sea, Preguntaron si para realizar, gracias Lourdes, preguntaron si para realizar la terapia Volta era necesario estar acreditado. ¿No? bueno, con respecto a la terapia Volta o Gopta, pues lo ideal es tener un entrenamiento como tal pues en el método para realizarlo de la mejor manera. Ahora, con respecto a, creo que preguntaban también sobre la diferencia o si puede aplicar BOBAT en lugar de Bogta, y es dependiendo bastante de la edad del niño y del coeficiente intelectual, porque si vimos, había un estudio que nos decía que si nosotros queremos tener mejores resultados en niños ya más grandes, sería mejor irnos hacia una terapia que vaya con entrenamiento a tareas específicas más que boba. Ahora, si lo hacemos en niños, el método que utilicemos nos decía, de hecho, que este combinaba los dos métodos, así es que podemos utilizar los dos. Ahora, ¿es necesario estar acreditado para el VOCTA? Considero que tal cual una acreditación que le haga ver que ya lo tiene, o si usted tiene el entrenamiento sin la acreditación, pues puede utilizarlo sin ningún problema, una vez pues se haga por el bien del paciente y teniendo el cuidado o las precauciones necesarias para realizar esto. Quizás en esa parte, doctor, de hecho, con la terapia Volta se había establecido con un grupo de profesionales de fisioterapia porque un hospital lo desarrollaba para el tema de displasia de cadera. Entonces, y como con todo un proceso de construcción del documento, se buscó fuentes bibliográficas, estudios previos como una base científica que permitiera el uso de la terapia como tal para el tema de displasia de cadera. Entonces, lastimosamente, por falta de esa bibliografía que diera fe o que validara una base científica sobre la implementación de la terapia en displasia de cadera, no se incorporó al lineamiento. Sí. Entonces, así como usted mencionaba, el lineamiento que está en el tema de síndrome de Down, ya digamos que está un poco, que requiere actualización. Entonces, tal vez en este proceso logramos ese apoyo base científica para poder incorporar otras terapéuticas, ¿verdad? Pero en el tema, por el abordaje, me imagino que en función de eso venía la pregunta que sí es necesario estar acreditado, porque aplicado para el tema de displasia de cadera, en el proceso se nos pedía que el profesional de fisioterapia estuviera al menos capacitado y extendido una acreditación como tal por el uso de la terapia, ¿verdad? Entonces, quizás aclarar ese punto y cuando toque actualizar el lineamiento de síndrome de Down y el apartado de rehabilitación, ahí podríamos nosotros como rehabilitación, digo nosotros incluyéndolos en ese proceso para poder presentar base científica. Sí. Le dicen los residentes del ISRI, saludos de esta parte del cuerpo residente del ISRI, excelente ponencia. Dice Ana Judith, ¿hasta qué edad reciben a los niños en los centros de rehabilitación para terapias del lenguaje? Pues pueden enviar las referencias, como ya dijimos. Por lo general no hay una edad, porque por lo menos en IRRI tenemos centros de atención para niños y adultos, por lo cual si ustedes consideran oportuno enviar la referencia, pues pueden enviarlo, y también con los estudios pertinentes que establezcan la causa, porque también la terapia del lenguaje va a depender mucho de la causa que esté generando esta dificultad. Entonces, es muy importante que establezca todo esto para poder llegar mejor al procedimiento ideal.
Y quizás acá, recalcando lo que menciona el doctor, es importante la calidad de la referencia, ¿verdad? Y no todos los centros del IRRI atienden a niños, ¿verdad? Porque hay centros específicos para que ser de CRINA. En caso de niños tiene que ser ACRINA o pues si están en Oriente, pues al CRIOR y si no, en Occidente al CRIO. Sí, y es importante recalcar acá, en el caso del CRINA y CAL, sería, ¿verdad? Que la referencia debe de ser del médico general o médico pediatra o el médico especialista referido a un centro del ISRI, ¿verdad? Y en el caso, porque también veo conectado a personas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, también ellos tienen sus mecanismos de referencia y IRRI recibe referencias también de Seguro Social, ¿verdad? Que son en físico, entiendo, que llevan porque no están todavía integrados en CIS. Entonces, como mencionaba el doctor, la referencia tiene que ir con todos los estudios incorporados aquí o descritos en la hoja de referencia que permita una evaluación por el fisiatra que sea más completa, ¿verdad? Lady dice, muchas felicidades doctor, excelente caso y ponéis. Bueno, si no hay más que agregar, le cedemos la palabra, yo sé que es un poco complicado, ¿verdad? Pero gracias. Doctor. Ana Judith menciona, ¿será que nos pueden capacitar para terapia apoyo? Podemos dejar esa tarea a la unidad de rehabilitación y pronto estaremos informando, ¿verdad? Doctor, el cierre de la ponencia, por favor. Pues agradecemos a todos los que estuvieron atentos y pendientes de la ponencia. Esperamos les haya sido de utilidad y pues nos despedimos desde acá, desde el INS. Pasen muy buen día. Bueno, Mercy dice gracias. Gracias a todos por estar presente en esta teleclínica. Nos vemos en la próxima en abril. Feliz tarde para todos.